de Dios, pero también venimos a adorarle y agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho con nosotros, con nuestra familia, cómo nos ha guardado y cómo nos ha bendecido. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche para que oremos a Dios, porque esto es una enseñanza y no venimos, ahora sí, estamos en la casa de Dios. Las alabanzas van a ser los domingos, pero en este día que es enseñanza, directamente le damos el lugar a quien trae la enseñanza en esta noche, que es el maestro, el pastor. Sí lo conocemos ya todos, ¿verdad? Amén. El mismo nombre de nuestro pastor, ¿verdad? Oscar Antonio Suárez Franco. Amén, así es. Entonces, hermanos, vamos a orar a Dios agradeciéndole sus misericordias y todo lo que nos ha dado hasta este día y estamos aquí. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, amado Dios, nos acercamos delante de tu santa y divina presencia. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Mi buen Dios, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío, reconociendo tu soberanía. Padre eterno, gracias, gracias porque tú has sido fiel a tus promesas. Tú has sido, Padre mío, que nos ha tenido, Padre de los cielos, con ese cuidado que solamente tú sabes darnos. Padre eterno, y en esta noche nos disponemos a estar, al venir a este lugar, nos disponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, venir a aprender de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para que como alumnos podamos aprender lo que tú quieres, Padre eterno, que nosotros aprendamos. Padre bueno, en tus manos preciosas y poderosas ponemos nuestras vidas, así como por la vida nuestra y la vida de nuestro maestro que nos estará trayendo la enseñanza en esta noche. Padre eterno, tú eres grande y maravilloso. Es a ti la honra, es a ti la gloria, es a ti el honor, oh Padre celestial. Maravilloso Dios. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te damos solo a ti, Padre bueno. Oh, maravilloso eres tú, oh Padre. Recibe gloria, honra y adoración. Padre mío, muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares. Hermanos, en algunas ocasiones me he acercado a preguntarle su nombre. No es por nada anormal, ni que dirán, ¿para qué será que quiere mi nombre? ¿Por qué? Porque nosotros llevamos un control y más estamos llevando el control de todos los que estamos asistiendo. Amén, hermanos. No se sienta usted raro si, bueno, no tampoco así, ¿verdad? Tampoco. ¿Cómo se llama usted? No, pero sí podemos entre esa plática poder pedirle su nombre. Entonces, ¿quién lo hará? ¿Seré yo? Entonces, no se me ponga triste, ni se sienta raro. Yo sé que todos estamos aquí porque queremos aprender. Pero sí, ahora sí lo hago con todo mi corazón. Ni es una encuestadora que viene del INE o quién sabe de dónde. Soy aquí de la casa de Dios también. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejar el lugar a nuestro, decimos pastor, a nuestro maestro. Tiene muchos títulos. Usted también dirá cuáles más tiene. No, pero con respeto a usted le decimos el pastor, el maestro. Queda con usted el micrófono. Es cierto, es verdad, es cierto. Dios le bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos a la casa del Señor. Les felicito por estar aquí ya y estar a tiempo. Eso habla bien de ustedes. De el querer aprender
Y miren que si hay algo que necesitamos hacer en estos tiempos es aprender de la palabra de Dios, aprender de la Biblia, que no nos cuenten, que no nos engañen, porque la señal más grande, la señal más grande que nos va a decir a nosotros que la venida de Cristo ya está cerca, no son los terremotos, no son las guerras, no es el hambre, no son las epidemias, es el engaño. Dice la palabra, y engañarán a muchos. A muchos. Y si fuere posible, a los escogidos. Pero cuando uno está bien cimentado en la palabra, entonces uno puede descubrir a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, porque la palabra de Dios nos ilumina. Entonces, si usted viene a la escuela de los miércoles, solo porque la conferencia o la enseñanza gira en torno al libro de Apocalipsis y después deja de venir, no sirve. El esfuerzo no sirvió. Es mantenerse en el aprendizaje de toda la palabra de Dios, sea Apocalipsis o no sea Apocalipsis. El pastor quiso comenzar el año con este tema y bueno, continuaremos en él. El capítulo 1 que discutimos el miércoles pasado tenía que ver con la revelación de Jesucristo. Así lo titulamos. Capítulo 1, la revelación de Jesucristo. El capítulo 2 y 3 es una sola narrativa. Lo vamos a titular Las cartas a las 7 iglesias. Las cartas a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias. Y va a estar basada nuestra enseñanza en Apocalipsis 2 y 3. Y entonces vamos a darle un clic allí y vamos a revisar cuáles son esas iglesias a las que se les manda el mensaje. De este lado tengo el nombre y de este lado tengo la ubicación en el Asia Menor. Éfeso, ¿a qué altura de Asia estaba? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 ciudades, son 7 iglesias, son 7 cartas. 7 ciudades, 7 iglesias, 7 cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se acuerdan la frase? Espetisafila. Ya con eso no se le olvidan los nombres de las iglesias. Espetisafila. Estas cartas componen la segunda parte de la estructura del libro. ¿Se acuerdan que aprendimos que la estructura del libro es una estructura triple? Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de ser, después de las cosas que son, capítulo 4 hasta el 22.
El Apocalipsis, como el cuerpo humano, es cabeza, tronco y extremidades. ¿Ok? La base del Apocalipsis es el capítulo 1, las cosas que has visto. Luego sigue la parte central, que es el capítulo 2 y 3, es el mensaje a las 7 iglesias. Y finalmente, la cúspide es las cosas que han de ser después de estas. Ahora, quiero que entienda, las cosas que has visto fue u ocupa un solo día. Un solo día. El día del Señor, un domingo. La visión, Patmos, Juan estaba en el Espíritu y vio. El capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, ocupa dos libros dos capítulos del Apocalipsis, pero en el tiempo ya lleva 2000 años. 2000 años. Y el capítulo 3, y la tercera parte de la estructura, que va del capítulo 4 hasta el 22, y que es la mayor parte del Apocalipsis. Curioso, ¿no? Capítulo 2 y 3, son dos capítulos, pero ya ocupó 2000 años de la historia, las cosas que son. Bueno, esta tercera parte que ocupa del 4 al 16, del 4 al 22, ocupa aproximadamente 7 años, si es que estamos hablando de lo que es la entrada a la gran tribulación hasta que venga Cristo, pero va a ocupar 1000 años con el milenio. Entonces, si sacáramos al milenio, nos ocuparía 7 años. Pero como está el milenio inserto, allí en esos capítulos, en las cosas que van a hacer todavía, entonces serían más o menos 1000 años. Pero la parte que ocupa más tiempo es la que vamos a ver ahora. Le damos un clic y vamos a revisar las cosas que debemos saber de las cartas. ¿Qué cosa debemos saber de las cartas? Tanto los que estamos aquí en el templo como los que están allá en casita a través de Zoom. Un saludo para ustedes, hermanos. Espero que tengan papel y lápiz y estén anotando. Y 12 estudiantes, fíjense bien, 12 personas, gloria a Dios. ¿Qué debemos saber? El orden de estas cartas, por eso yo le digo que se las aprendan de memoria, es de suma importancia porque si estuvieran en otro orden, no encajarían con la historia del cristianismo a través de todos los tiempos. Es lo primero que tenemos que saber. ¿Por qué Éfeso, Esmirna, Pérgamo y por qué no Laodicea, Tiatira, Sardis? ¿Por qué ese orden? Porque hay una enseñanza profunda, hay una revelación allí que tiene que ver con la historia del cristianismo a través de los siglos. Número 1. Número 2. Las iglesias de cifras impares, par es 2, 4, 6, 8, 10, 12, impares 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. Las iglesias de cifras impares de la lista de 7 tienen un balance negativo y que reciben en consecuencia una llamada imperativa a la conversión. Por favor, yo dije que el Apocalipsis se fue escrito para la iglesia. Y entonces es curioso que en algunas cartas se llama a la iglesia a la conversión. ¿Que no se supone que una iglesia debe estar convertida? Pero no. Y entonces las iglesias de cifras pares
tienen un saldo positivo. Y en vez de recibir una reprensión, reciben un reconocimiento. Ahora bien, si Indeco fuera parte de las 7 iglesias, diríamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Indeco. O Éfeso, Indeco, Sardis, etcétera, ¿no? Pero si Indeco fuera de las 7, ¿cómo estaría su saldo? ¿Positivo o negativo? Y eso es lo que quiero que entienda en esta noche. De que se puede tener templo, se puede ser miembro de la iglesia, pero tal vez el conjunto de la iglesia no está bien con el Señor, o uno de manera personal tiene un saldo negativo. Por eso es importante que entendamos el Apocalipsis en las cosas que son, las que son, el presente. Ya el pasado fue el capítulo 1, el presente. Porque mi presente va a determinar mi futuro. La que sigue, por favor. Miren, Esmirna, Tiatira y Filadelfia son iglesias pares. Están en amarillo. Y Éfeso, Pérgamo, Sardis y la Odisea son iglesias impares. Las de arriba son iglesias de saldo positivo y las de abajo son iglesias de saldo negativo. ¿Me doy a entender? Bueno, es que, ¿y cómo sabe eso, hermano Oscar? Leyendo las cartas. Uno tiene que leer las cartas para enterarse qué dice la carta. Y cuando la carta es leída, porque está escrita de manera clara, uno debe entender hacia dónde va la cosa. Bien. ¿Cuáles son las iglesias de saldo positivo? ¿Y las iglesias de saldo negativo? Para que nos entendamos mejor, las iglesias que están bien con el Señor son las de arriba y las iglesias que están mal con el Señor son las de abajo. Pero note una cosa, son iglesias. Son iglesias. La que sigue. Ahí con esa nomás ahí. Aquí ponga mucha atención. ¿Por qué? La primera cosa que debemos de saber sobre las 7 iglesias es el orden en el que están. ¿Alguien me lo dice? ¿Ya lo escribieron o ya le tomaron imagen? ¿Por qué? No. ¿Por qué los nombres están así, en ese orden? Porque si están en otro orden, no concordaría con la historia de la iglesia a través de los siglos. Y allá por el año 30, 31, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Allá en Hechos, en los primeros capítulos, encontramos el nacimiento de la iglesia, de una iglesia pentecostal con la irrupción del Espíritu Santo en el seno de la iglesia en el aposento alto. En el libro de los Hechos vamos a encontrar cómo la iglesia se expandió. Se expandió tanto que llenaron todo el imperio romano. Pablo dice a los romanos,
todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Ya no me quedan lugares en estos territorios. Ya Europa, ya Asia, ya África conoce del evangelio. Dice, quiero ir a España. Y la iglesia se extendió, pasó el primer siglo, vino el segundo, el tercero, el cuarto, el octavo, el décimo. Estamos en el siglo XXI. ¿Okay? Y la iglesia todavía sigue escribiendo historia. ¿Cómo dice el cántico? En las buenas y en las malas, la iglesia sigue. En las buenas y en las malas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. ¿Y quién se pone? Aunque Satán no lo quiera, la iglesia sigue caminando hasta que Cristo se la lleve. Allí termina la historia de la iglesia. Si las iglesias que se mencionan en Apocalipsis tuvieran otro orden, no encajarían. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los intérpretes del Apocalipsis, de los intérpretes futuristas, y hay varias escuelas de interpretación, están los idealistas, los preteristas, los historicistas y están los futuristas. La iglesia de Dios es futurista. Ok. Según esta escuela, cada iglesia representa un periodo de la historia de la iglesia en general. Ponga mucha atención. Ahora dale un clic. Viendo hacia atrás, hoy estamos aquí y volteamos a ver hacia allá, hacia el primer siglo, y entonces podemos encontrar en la historia ciertos periodos como el periodo apostólico, el periodo de las persecuciones, el periodo imperial, el periodo medieval, la reforma, la iglesia misionera y el periodo apóstata. Fíjense, la iglesia apostólica o el periodo apostólico va desde la fundación de la iglesia hasta el año 100, es decir, el primer siglo. El periodo de la iglesia perseguida va del 100 al 312, cuando los emperadores persiguieron a la iglesia. El periodo de la iglesia imperial, cuando la iglesia se erigió como reina, va del 312 al 590. Posteriormente está la iglesia medieval del 590 al 1517, donde reinó el papado. Luego viene la iglesia de la Reforma de 1517 a 1750, cuando Martín Lutero y todos sus antecesores y sus predecesores lucharon porque la iglesia tuviera un cambio en el mundo. Luego viene la iglesia misionera que va de 1750 hasta el 1900. Aproximadamente esas cifras son aproximadas, puede ser años más, años menos. Pero está la iglesia misionera, que es donde la iglesia fue a los rincones del planeta donde todavía el evangelio no había sido predicado y donde imperaba el catolicismo, el islamismo y otras religiones del mundo. La iglesia misionera, allí es donde se dan el surgimiento de las agencias misioneras mundiales, allí es donde tenemos a los grandes misioneros. Jonathan Edwards, por ejemplo, está inserto en esa época de la iglesia misionera. Smith Wigglesworth, un gran evangelista, está inserto allí. Pero fíjense bien, del 1900 hasta hoy, 1900 hasta la época, está la iglesia apóstata. Apóstata. Ya lleva más de 100 años.
Lleva 122 años la apostasía. Y la gente sigue negando a Cristo. Se sigue saliendo de la iglesia, sigue negando la fe. Como dice Pablo a Timoteo, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos muchos negarán la fe, apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Bueno, cuando eso lo vemos en una vista retrospectiva, porque hoy estamos aquí y la podemos ver allá sin equivocaciones, entonces uno encuentra que Éfeso es igualita a la iglesia apostólica. La carta a la iglesia de Esmirna parece que está describiendo la iglesia perseguida y así sucesivamente hasta llegar a la Odisea, que la Odisea es una iglesia apóstata. Es decir, desde el primer siglo, en el año 96 aproximadamente, a través de la carta de la Odisea, ya se nos dice a nosotros que el último periodo por el que va a pasar la iglesia no es avivamiento. Y el avivamiento ya pasó. Es la época de las misiones. Viene un periodo de apostasía. Pero nosotros debemos cuidar la fe. Debemos conservarnos en la fe. Por eso es importante analizar el mensaje de las 7 iglesias. ¿Hasta aquí está bien todo? Estas láminas le van a quedar a ustedes. La que sigue, por favor. Y entonces, todas las cartas tienen un mismo modelo. El género es epistolar y tienen un mismo modelo. ¿Cuál es el modelo que se sigue en cada carta? El siguiente, escúchenlo. Destinatario, remitente, aprobación de lo que merece elogio, pero reprensión cuando es necesario, un consejo, una advertencia y una promesa al vencedor. Eso lo podemos ver en cada una de las cartas. Y si tuviésemos tiempo aquí en este momento, yo les pondría a hacer una tarea. A ver, ustedes dos aquí, estas 2 líneas, ocúpense de la primera carta y búsquenme esas cosas en la primera, acá en la segunda, acá en la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Ese ejercicio lo pueden hacer en su casa y hacer un cuadro sinóptico, una tabla de cómo se identifica el remitente a Éfeso. ¿Cómo se identifica a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira? Pero aquí está lo interesante. ¿Se acuerdan de la revelación del Cristo glorioso en el capítulo 1? Y vi a un hombre que tenía vestiduras largas, tenía un cinto de oro, una espada aguda. Bueno, esas características se extienden, se distribuyen entre las 7 cartas, como diciendo, hey, yo tengo una espada para ti, mis ojos están sobre ti, mis pies para hacer juicios están sobre ti, etcétera. Bueno, la que sigue, entramos ya a las 7 cartas y aquí me voy a ir rápido por cuestión de tiempo para que veamos las 7 cartas. Voy a depender más de la lectura, pero voy a explicar donde tenga que explicar. A ver, la iglesia de Éfeso 2, verso 1 al 7. ¿Quién me lo lee, por favor? Uno que lea bien. 1. Presentación de Cristo. El que viene a las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. 2. Reconocimiento de Cristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
3, A represión las de 5, Cristo. ¿verdad? Pero tengo Entonces, contra a ti 7. que has dejado Ah. tu primer amor. Ahora yo les vendía 5. 4, mandamiento de Cristo. Yo te dije Recuerda, 7. Se me por olvidó. tanto, de donde has caído y arrepiéntete y Ahí haz está, las primeras está. obras. 5, castigo de Cristo. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. 6, recompensa de Cristo. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 7, significado del nombre de la iglesia. Éfeso, amado, uno que es deseado. Amén. Eso lo dice la Biblia. Pero vamos por parte. Número 1. Presentación de Cristo, o sea, la identidad del remitente. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. No necesitamos interpretación porque ya lo dijo el Señor en el capítulo 1. ¿Qué es lo que representa? ¿Okay? Las 7 estrellas son los 7 pastores y sí, ángeles dijimos, angelos, en griego angelos es mensajero. Y entonces el mensajero de la iglesia es el pastor. Ahora, los 7 candeleros son las iglesias. Ahora, pensemos esto, que aquí hay un candelero, otro candelero, otro candelero, otro candelero, otro candelero. Y dice aquí el Señor, el que tiene a los pastores en su mano y que anda en medio de las iglesias. Él está aquí, hermanos. Y aquí está en medio de nosotros. Ustedes no lo ven, pero Él está aquí. Comienza con un reconocimiento. Yo conozco tus obras, eres bonachona, trabajadora, eres paciente, no soportas a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya desde el tiempo de Cristo habían falsos predicadores, hermanos. Desde el tiempo de Cristo. Y hay que tener cuidado con el que viene a la iglesia y nos encandila y nos deja sembrada una cizaña y nos mete en duda, y entonces ya comenzamos a seguir al predicador, comenzamos a seguir al evangelista antes que a Cristo y terminan por dividirnos. Eso ya pasaba en el primer siglo en la iglesia de Éfeso. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero son hallados mentirosos. A mí me gustaría hablar más de esto, porque eso ocurre el día de hoy. Hoy hay personas que caen, pastores que caen de la gracia. Pastores que no sabemos cómo andan. Llegan a una iglesia y la saquean, haciendo señales, haciendo prodigios, tienen mucha capacidad de elocuencia. Dice, es que en mi iglesia no hacen lo que haces tú, y entonces me voy contigo. Y por allá siembran su iglesita y comienzan a crecer. Esos son ladrones y salteadores de camino. Porque nosotros tenemos un pastor y cualquier cosa con el pastor. Tengo dudas con el pastor. Si el pastor no me las satisface, tengo un supervisor de distrito. Tengo un pastor territorial. Y si no, me voy a la escuela bíblica a estudiar. Ok. Pero tenemos escuela bíblica. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero
eres talentosa, vendes talento, tamalitos, vendes pollo garnachero, ve, trabajas pues. Ya no. O sea, cuando comienzan a halagar a la iglesia, pues la iglesia dice, bravo, no esperaba menos. ¿Cómo no? Si está cerca del fuego, está en el primer siglo, está fresca la presencia de los apóstoles, aprendieron esto de los apóstoles y están haciendo el trabajo que deben hacer. Pero, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. Miren, allá arriba dice, no puedes soportar a los malos. Y acá dice, aborreces la obra de los nicolaístas, también yo los aborrezco. Ahorita vamos a entrar allí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el problema. Era una iglesia que trabajaba, pero por costumbre. Trabajaba por inercia, en caída libre. Pero el verdadero motor de nuestro trabajo, que es el amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor al prójimo, ya no estaba en los hermanos. Porque cuando uno tiene amor no le da calor. Cuando uno tiene amor no importa que esté lloviendo. Viene al culto. Cuando uno tiene amor, viene al devocional, viene al matutino, viene a la oración nocturna. Cuando uno tiene amor. Pero cuando el amor se pierde, se pueden seguir haciendo cosas porque ya las sabe hacer uno. Y eso el Señor se lo señala. Has dejado tu primer amor. Y eso no es bueno. La que sigue, la lámina que sigue. Sigamos en este análisis. Dice. Por lo tanto, dice, recuerda de dónde has caído. El momento en que te viniste abajo. Así, tienes paciencia, sigues colaborando, pero hay algo que te falta. Checa. Y cuando identifiques de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Se puede seguir ofrendando. Se puede seguir diezmando. Se puede seguir asistiendo a la iglesia y no tener amor. Es una iglesia 1. Número impar. Es una iglesia con saldo negativo. Negativo. Dice, pues si no, el castigo, la advertencia, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Y qué significa eso? Vas a dejar de existir. Lo que era una iglesia frondosa, gloriosa, dejó de existir porque le faltó el motor de su vida. Le dice Cristo, pero si vences, te daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta allí termina la carta. El que venciere. La palabra Éfeso significa deseo ardiente. La palabra Éfeso significa amado o uno que es deseado. Es como cuando uno se enamora de la muchacha y la quiere mucho. ¿Okay? Un deseo ardiente, uno que es deseado o deseada. Ahora, la última que está allí, la que sigue. Cristo
exhorta a la iglesia a que se arrepientan y que cambien de actitud en cuanto a su relación con Dios y les da los 3 principios para ser restaurados. ¿Cuáles son? Primero, recuerda. Segundo, arrepiéntete. 3. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros si es que nos identificamos con la iglesia de Éfeso. Porque se los digo de una vez, las iglesias no solamente representan los periodos de la historia de la iglesia a través de los siglos, sino que también un creyente en singular, un creyente puede estar en cualquier periodo, ser cualquier iglesia. Puede estar en la condición que estaba Éfeso o en la condición que está la Odisea. O sea, un creyente que está trabajando, que tiene paciencia, que no soporta a los malos, pero que ha perdido su primer amor. Y la advertencia es, voy a quitarte. Te voy a quitar. Si no, te arrepientes. Bien. La que sigue. La iglesia a Esmirna. La iglesia a Esmirna. Continuamos leyendo, por favor. La iglesia de Esmirna. Una presentación de Cristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. 2, reconocimiento de Cristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 3, represión de Cristo, ninguna. 4, mandamientos de Cristo. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 5, castigo de Cristo, ninguno. 6, recompensa de Cristo, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 7, significado del nombre de la iglesia, Esmirna, mirra, nos habla de muerte. La siguiente carta describe a la otra iglesia, Esmirna. Volvemos a la lámina de Esmirna y entonces fíjense bien, ya cambia el remitente, ya no es el que anda en medio de los candeleros, no el que tiene, no, dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Se dan cuenta? Que la identidad del remitente tiene que ver con la condición de la iglesia. En el primero, como que el Señor le está diciendo, hey, no te olvides que yo estoy en medio de la iglesia. No te quieras pasar de listo, yo estoy en medio de la iglesia. A esta le está diciendo, hey, yo estuve muerto, pero vivo. Si tú mueres, vivirás. Ahora, reconocimiento. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y fíjense bien aquí. Y tu pobreza. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Apréndase esto. Uno es el concepto que nosotros podamos tener de nosotros mismos y otro es el concepto que Dios tiene de nosotros. Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Porque a veces nos parecemos a la Cenicienta. No a la Cenicienta, a la bruja del cuento de la Cenicienta. ¿Sí? Estaba toda horripilantemente fea, pero quería que el espejo le dijera que la más bonita sea es ella. ¿Eh? Y como no se lo dijo, lo rompió. Y a veces nosotros decimos, pues yo estoy bien. Pues yo estoy bien. Pero el Señor a lo mejor dice, no, tú estás mal. Y ahí, ¿quién tiene la razón?
La pobreza de la iglesia se debía a la confiscación de bienes. Porque estamos en ¿qué periodo de la historia? De la iglesia perseguida, el periodo de las persecuciones. Y la persecución no solamente consistía en dar muerte a los cristianos, sino también en confiscar tierras, propiedades, bienes. Y entonces los hermanos quedaron en la pobreza, pero no negaban la fe. Y por eso es que le dice, pero tú eres rico, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ojo, un judío no niega su fe. Un judío en toda la extensión de la palabra. Es como un cristiano. ¿Cómo dice el cántico? El cristiano fiel y verdadero. Quiere decir que hay cristianos que no son fieles y no son verdaderos. Levanten la mano los que no son fieles. Allá en las casitas, levanten la mano los que no son fieles. Nadie va a querer levantar la mano. Dice, y los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué pasaba con estos judíos? Se vendían, negaban su fe y decían, no, si hay que adorar al César, yo lo adoro, pero no me quite mis tierras. Si hay que servirte, yo te sirvo, pero no me quites mis tierras, no me quites mi familia. Y un judío dice, no, a mí mátenme. Yo no niego mi fe. Como fueron aquellos jóvenes hebreos. ¿Ok? Sadrach, Mesach y Abednego. La reprensión de Cristo a la iglesia es una iglesia de saldo positivo. No hay reprensión. Mandamiento, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Le está augurando todavía un futuro más duro, más difícil. Vas a tener, te van a echar, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Te van a encarcelar para que seáis probados. Y vas a tener tribulación por 10 días. O sea, si ya están en una situación difícil, lo que viene todavía es peor. ¿Con qué propósito? Ser probados. Dice Pedro, hermanos míos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si algo nuevo les aconteciese. Me encanta el chiste aquel de Canica, no sé a cuántos lo han escuchado. ¿Sí? Canica, ¿eh? ¿A que no le dice Canica al gordo aquel que está allá bien? Le dice Canica y el muchacho todo trabado viene y le dio trancazo al que le dio Canica. Y el otro en orgullo propio le dijo Canica, Canica, Canica. Y taco, taco, taco. Y ya cuando no podía hablar, así. Se la hacía, ¿eh? Ojalá nosotros pudiéramos, en medio de la tribulación, de la persecución, decir soy cristiano. Mátenme, pero no niego mi fe. Ojalá pudiéramos decir así cuando venga el fuego de prueba. Al que sigue, por favor. Castigo, ninguno, porque una iglesia con saldo positivo, recompensa. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel aunque te mueras. Si yo estuve vivo, tú también vas a vivir. Si yo resucité, tú vas a resucitar. ¿Se dan cuenta cómo cobra sentido la identidad del remitente? Con la condición de la iglesia. Si te vas a morir, muérete. Yo te voy a dar la corona de la vida. La palabra esmirna significa amargura. Mirra, muerte.
Ahora bien, en la lámina que sigue, tengo aquí un cuadro de las persecuciones imperiales y de qué sucedía en los imperios. Por ejemplo, Nerón persiguió a la iglesia del 64 al 68, quemó Roma, culpó a los cristianos, los crucificaban, los ponía en fosos con leones y ejecutó a Pablo y a Pedro. Fíjense bien. Domiciano, que reinó del 90 al 96, que fue el tiempo en el que Juan escribió el Apocalipsis, mató a miles de creyentes en Roma y mandó a Juan a la isla de Patmos. Trajano, que fue emperador del 104 al 117, prohibió el cristianismo y quemó a Ignacio de Antioquía, un sucesor de los apóstoles. Marco Aurelio, del 161 al 180, decapitaba a los creyentes y los torturaba, dándoles muerte lentamente. Severo, Maximiliano, Decio, Valeriano, Aureliano, y todavía sigue uno de los más encarnizados emperadores que se llama Diocleciano. Diocleciano más o menos fue del 290 al 310. Y este señor mandó hacer un trofeo para todo aquel que se atreviera a matar cristianos. Hizo una medalla de oro puro con una inscripción que decía, venía la imagen de él, de su faz, de su rostro, pero alrededor de ella decía, exterminación de los cristianos y de su Biblia. Y como la persecución fue encarnizada se dice, cruenta, los cristianos adoraban en catacumbas. Se escondían de la persecución, tal y cual va a suceder en la gran tribulación, cuando el anticristo surja, que va a perseguir a los que se queden. La sorpresa es que si, por decir un número, habían 10,000 cristianos para el inicio de la persecución de Domiciano en el año 290, cuando terminó su reinado, ya no se oían voces de aleluya, gloria a Dios, pero cuando él terminó su reinado, salen los cristianos de las cuevas como cucarachas, y si habían 10,000, al inicio de la persecución habían 100,000 al final de esa persecución. Como que la persecución sensibiliza a los creyentes a hacer la labor de evangelismo. ¿Ok? Porque cuando todo está en bonanza, cuando hay comodidad, pues todo está bien. Y ya va a venir. ¿Qué produjo la pandemia en estos 2 años? Templos cerrados. ¿Se reunían o no se reunían? Se fue a las redes. El Face. El Zoom. Buscar todos los medios necesarios porque el bicho anda suelto. Y de aquí se llevó algunos. ¿Ok? Pues estoy seguro que hablaron de Cristo, abrieron las puertas de su casa. Eso es lo que hay que hacer, hermanos, en tiempo de bonanza. Abra su casa y haga una célula una célula de cuidado de los hermanos que viven en el sector, pero también de crecimiento. De tal manera que nos vayamos multiplicando. Entonces, si sacamos cuenta, en un periodo de persecuciones, la iglesia, dice el Señor, permaneció fiel. Moría, pero el Señor le iba a dar vida.
Por favor, la que sigue. Jesús les pide a los hermanos que sean fieles hasta la muerte para que reciban la corona de la vida. En la Biblia se nos mencionan cuando menos 5 coronas celestiales para los vencedores. ¿Se acuerdan aquel canto que cantábamos los jóvenes allá por 1980 que decía: no dejes que otro tome tu corona que Cristo ha preparado, que será para todos el aureola? Trompeta suene hasta el fin. Oh juventud cristiana, ve adelante, luchando por salvar los pecadores. Y ustedes le siguen. Otro clic. Estas coronas, que son la corona de incorruptible, se encuentra en 1 Corintios. La corona de regocijo, 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. La corona de justicia, 2 Timoteo 4. La corona de gloria, 1 de Pedro. Y la corona de vida, que está en Apocalipsis. En esta carta que estamos viendo. Cada corona es para un trabajo del creyente. Hermano, yo puedo tener las 5 coronas. Si te esfuerzas, sí. Porque la última corona es de la fidelidad del creyente. Para los fieles, para los que no niegan su fe. Pero una corona es para los ganadores de almas. Para los ganadores de almas. ¿Cuántas almas han traído a la presencia del Señor, hermano? A ver, ¿se han multiplicado? ¿Al 30, al 70 y al 100%? ¿O no? Entonces esa corona no es para ustedes. Y van a ver que se la van a poner al misionero, a la que se evangeliza, a la que se habla de Cristo. ¿Y qué vas a sentir? ¿Qué vas a sentir? Bueno, yo veo que el tiempo caminó, pero son las 8, hermano. Y apenas voy en la segunda iglesia. Ahora, vámonos hasta la enésima diapositiva. Síguele, síguele, síguele. Esa es la siguiente iglesia. Esa es la siguiente. Síguele, síguele, síguele. Te atira. Sí, se las voy a dejar de tarea. Adelante. Sardis. Filadelfia. La Odisea. Síguele. Síguele. Hasta allí. Problemática de la iglesia o en la iglesia. Analizamos 2 cartas, 2 condiciones, una positiva y una negativa, o una negativa y una positiva. La que sigue es negativa, la que sigue es positiva, la que sigue y así sucesivamente. Pero ¿cuáles son las problemáticas que se encuentran en cada iglesia? Éfeso perdió su primer amor. Esmirna era muy perseguida. Pérgamo toleraba enseñanzas incorrectas. Tiatira toleraba a líderes perversos como Jezabel, que engañaba a los siervos y a los miembros de la iglesia. Los pseudolíderes, los pseudoprofetas. Sardis vivía en apariencia falsamente. El Señor le dice: tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres pobre. Tú dices que estás viva, pero yo te digo que estás muerta. ¿Okay? Filadelfia era una iglesia muy fiel,
Y la Odisea es una iglesia que vivía en una tibieza espiritual, es decir, vaciedad. Porque de todas las iglesias, es la única iglesia que presenta a Cristo fuera de la iglesia. Es como si estuviera allá en la calle, tocando a la puerta para poder entrar. ¿Puede suceder eso? La iglesia estaba muerta, hermano, sin Cristo. Aunque tenga el nombre de iglesia de Dios, si Cristo está fuera, está lista. Pero como es el tiempo de la gracia, está tocando. La última, la que sigue. Aplicación para nuestros días. Las 7 iglesias nos muestran las diferentes etapas de la iglesia en general. El mensaje de Jesucristo es de restauración siempre, no de condenación. Los que se arrepienten heredarán la vida eterna. Los que continúen en su pecado irán a condenación perpetua. Hay que leer y yo creo que el pastor les va a entregar mañana mismo estas láminas para que ustedes vayan leyendo a la par de la Biblia, aunque aquí todo lo que dice la Biblia aquí está en las láminas. Pero hay otras cosas que tienen que ver, que revisar. Ahora sí, preguntas, hermanos. Dudas, comentarios. Si me ayudan acá. Ok. Tengo una pregunta nada más para tratar de extender porque me interesa esta parte. Nosotros somos Iglesia de Dios en México y tienen que comprender, hermanos, que el hecho de pertenecer a esta denominación ya les facilita a ustedes un cuerpo de doctrina que normalmente otros movimientos no le van a ofrecer. Hay muchos movimientos que no tienen una teología correcta, interpretan la Biblia con las patas, perdón lo que lo diga. Entonces la Iglesia de Dios ya tiene en sus 120 años de existencia un cuerpo de doctrina que ha sido estudiado a lo largo de los años. Y hace un momento decías tú que la Iglesia de Dios es futurista. ¿Puedes extender en un párrafo esa descripción que creo que es parte de la teología de la Iglesia de Dios? La iglesia de Dios es futurista por cuanto considera que en el Apocalipsis hay muchas cosas que están para cumplirse en el futuro. ¿Ok? En términos generales, esa es nuestra enseñanza, digamos, que cruza transversalmente por nuestra doctrina. Fíjense bien, el punto número 13 y 14, que son puntos escatológicos, dicen, creemos en la premilenial segunda venida de Jesucristo. Primero, segundo, ¿ok? Para resucitar a los muertos primero, segundo, para arrebatar a los santos vivos. Ahora, sin embargo, no hay una declaratoria clara, porque en la iglesia hay distintos tipos de pensamientos, de teología. Porque mientras hay algunos que dicen, como yo, que el arrebatamiento es pretribulacional, hay quienes dicen dentro de la iglesia, oficiales de la iglesia, que la iglesia se va a ir en medio de la última semana de Daniel. Vamos a ver el anticristo, pero no vamos a entrar a la ira. Se llaman preira o mid-tribulacionista. Los peores de todos son los post-tribulacionistas. En términos generales, la enseñanza de nosotros es futurista porque fue la herencia que nos dejaron los pastores de hace 100 años que heredaron de los grandes intérpretes y evangelistas y misioneros del tiempo del avivamiento. No sé si te respondo. Correcto. Ajá. ¿Tiene otra pregunta? Puede levantar la mano y le llevan el micrófono. Sí, hermano,
al inicio de su conferencia, hermano, y qué bueno que tocó ese punto de la desafortunadamente estamos atravesando por la apostasía. Somos las iglesias, la apostasía de los tiempos que estamos Sí. viviendo. Y precisamente, desafortunadamente, nosotros tuvimos esa gran experiencia aquí. Y aquí está mi hermano Elías, que no me va a dar mentir. Que sufrimos esa persecución, ese acosamiento de lo que aquí se vivió. Fue un movimiento que surgió del movimiento del catolicismo. Pero no me voy a enfocar en eso. Mi inquietud es que la persona que estuvo aquí, y lo digo porque lo vivimos, quizás no seamos la iglesia de las 7 del pasado, pero somos del presente, ¿no? Y bueno es remarcarlo. Vino precisamente enviado del territorio de aquí. Y desafortunadamente no vimos el auxilio del supervisor, no sé quién aquel entonces era, para que se sumara a la defensa del evangelio, no a la defensa del movimiento, de las denominaciones, sino del evangelio. Se dividió la iglesia, yo me fui a otra iglesia, se dividieron, nosotros anduvimos con los hermanos repartiendo unas cartas en defensa del evangelio, nos persiguieron. Y a veces, hermanos, nosotros no estudiamos. Como cristianos, desafortunadamente, no estudiamos, no investigamos, como dice la misma Biblia, no escudriñamos, ¿sí? Y como no escudriñamos, no estudiamos, no nos preparamos, cualquiera viene y nos engaña. Más sin embargo, esta persona vino ya supuestamente preparada y desafortunadamente todo confundió a la gente del movimiento que trae. Entonces, mi comentario va en el sentido de que la palabra de Dios dice procurar los dones. Desafortunadamente no hemos sido enseñados desde que llevo el tiempo aquí de procurar los dones. La Biblia dice procurar los dones. Hay infinidad de dones. Pero uno de los dones que le hace falta a la iglesia es el don de discernimiento. El don de discernimiento es el que va a ayudar a la iglesia para la defensa del evangelio. Y no venga así personas que no están preparadas, porque a veces hasta psicología meten. Porque la palabra es exacta y verdadera y tiene su sentido original y su respuesta en los últimos tiempos. Entonces, creo que nos falta, hermano, para no volver a caer en ese mismo punto de la apostasía, el discernimiento de espíritu de los cristianos, de nosotros los que estamos preparados. Ahora, yo le voy a decir, hermano, que el mejor discernimiento que pueda tener el creyente es el conocimiento de la palabra. Porque quiere un discernimiento del que habla Pablo a los corintios, y lo quiere en un bautismo con el Espíritu Santo para ser espectacular. Pero si no lee la Biblia, si no estudia la Biblia ese cristiano, se va a confundir. Sí, es lo que le decía hace rato, a veces no leemos, no estudiamos, y preparándose, no nada más en la palabra, sino en lo que dice el Espíritu Santo, porque la interpretación de la Biblia es en base a la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el que nos va a guiar, porque yo he comentado con los testigos de Jehová y he leído su libro, y desafortunadamente pues tan mal. Torcidos. Y entonces es necesario, yo le digo a muchos compañeros, a muchos amigos, le digo, no es lo que te diga el pastor, no es lo que te diga el sacerdote, no es lo que te diga, lo que te dice la palabra del Espíritu revelado en la palabra, aquí está todo. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, porque aquí está todo. Porque a veces entre la misma, ahora sí, vamos a decir, la congregación, a veces habemos cosas que no deberían de hacer. Y me molesta esto, pues, lo que pasó anteriormente, porque nosotros abrimos una iglesia aquí en la Roberto Madrazo, le entregamos un pastor y también se fue a ese viejo movimiento falso, ¿sí? A la herejía, ¿sí? Negando la verdad, contrario a la sana doctrina, que hasta desafortunadamente vendió el terreno.
Fíjense, Entonces, tengo unas preguntas que hacer. le voy a platicar algo, hermano, y esto me enteré ayer en la Asamblea de Ministros. Saludé a dos pastores ayer, y el uno sucedió al otro en un cambio pastoral. Pero cuando recibe la iglesia B de A, me comenta, oye, Oscarito, fíjate que este pastor, que ya no es el pastor, visita a los miembros, les habla por teléfono y los diezmos se lo mandan a él. Eso fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, cuando se podía visitar las casas. Ahora me lo encuentro en pandemia y le digo al B, oye, ¿cómo está el A? ¿Te sigue diezmando la iglesia? Dice, cada vez que viene a Tabasco, porque él no está aquí, tiene un nombramiento de misionero. Cada vez que viene a Tabasco, visita al pueblo a recoger lo que tienen guardado. Eso la iglesia no lo debe hacer, aunque el A sea pastor de la iglesia de Dios. Está siendo engañado porque ya tiene el pastor B que la está sustentando, la está cuidando. Pero hay miembros que se engancharon con un ministerio y entonces son esquilmados por ese ministerio. Y yo soy franco, no solamente de nombre. Digo las cosas a quien sea. A mí me visitó un evangelista en Agua Prieta. Me invitó a un desayuno en Estados Unidos. Y me dice, el día en que tú quieras que aumenten tus diezmos, invítame. Soy especialista en abrir conciencia. Y le digo, no. Yo puedo hablar porque Dios me trajo allí, le digo. Y si yo no hablo, entonces ¿para qué estoy ahí? Una preguntita, hermano. Sí. Si el tema es largo. Donde dice, ¿cómo se interpreta en este sentido la Biblia, la aflicción por 10 días? O sea, Ok. 10 días. Esos 10 días pueden ser días literales. Número 1, 10 días literales. Número 2, puede ser una tribulación bien dura, bien difícil, bien fuerte, tanto que puedan morir los hermanos. Entonces, O sea, que va a literal. durar 10 días o que va a ser fuerte, como quiera que sea, va a ser tribulación, que los O puede sea, llevar a es morir. literal, espiritual, literal. ¿Vale? Es literal, espiritual. Lo que es literal no es simbólico, pero Sí. como no hay, los 10 días son literales, los 10 días, porque la numerología es simbólica, pero cuando habla de 7 iglesias es porque son 7 iglesias. Pero se convierten en símbolos cuando no debemos entender que solamente el mensaje es para 7, es para todas las iglesias de todos los tiempos. Ya dijimos que en Asia había más iglesias. Está la iglesia de Antioquía. Que, O sea, no es metafórico, es directamente 10 días. sí, Así pero como tiene suena. que ver también con la crudeza de la tribulación. Y ya vimos aquí cómo eran perseguidos. Y última pregunta, el candelero, quitar de su candelero, quitarlo, o sea, ¿qué significa eso, quitarlo? Cuando a ti te quitan la vida, ¿qué pasa contigo? Deja de existir. Si el candelero está alumbrando, está allí. Cuando lo quitan, deja de existir. Va a desaparecer la iglesia. La iglesia de Filadelfia, temblores, guerras y cuanta cosa, permaneció como una iglesia en pie. Su nombre es Al-Ashir. Al-Ashir. Y Al-Ashir tiene un significado, ciudad de Dios.
porque a pesar de todas las cosas, permaneció de pie porque es una iglesia fiel. Habría que estudiarle y ahí lo van a ver ustedes los comentarios en las diapositivas que le van a hacer llegar. Gracias, hermano. Dios le Sí. Listo. Eh, ¿O pregunta? un comentario y una pregunta bueno, más ok. de mi parte. Número uno, el primer comentario es en extensión a lo que decías con respecto a ministros o ministerios que deambulan en las iglesias. Quizás, Iglesia Aliento, te has preguntado por qué un servidor es el único que se dedica a predicar domingo tras domingo. Y no sé si te has cuestionado, pero soy muy poco de invitar a personas a predicar aquí. Precisamente, y debes saber que sí se acercan conmigo a pedirme el púlpito, ministerios externos o ajenos acá, porque lo que me han dicho es que antes así se acostumbraba. Ministerios, músicos y un montón de cosas. Y yo tengo una, no sé si decirle política o una forma de manejarme al respecto. Si no conozco de dónde proviene ese ministerio, no conozco quién lo cobija, no conozco quién es el pastor, no conozco cuál es el nivel de vida que tiene en relación a su iglesia, porque él debe tener una iglesia local, lo siento, pero no lo puedo invitar. Porque yo no sé si estoy invitando a un charlatán que va a dañar a una congregación y yo soy, usando las palabras acá del predicador, soy el ángel que tiene que cuidar esta iglesia. No puedo permitirme dejar que un ajeno entre. Entonces, cualquier persona que tome el púlpito, ten la certeza de que yo he estado tratando de cuidar quiénes. Sí. Ok, paréntesis. Y si el pastor no le dio el púlpito, cuidado cuando ese X se acerque el miembro a hablar mal del pastor, Exacto. a enfermar su fe. Y al rato le va a decir, mejor vente conmigo. Acá tengo una iglesia, tengo una misión, vamos a fortalecer. Aquí Y aquí hacia sí se allá, respira. y hacia allá quiero extender el comentario. Ajá. Porque una cosa es lo que estos ministerios vienen conmigo, pero otra cosa es cuando los ministerios van a ustedes directamente. Porque tienen que saber que hay ministerios que no van con el pastor, sino pasan por encima del pastor de una iglesia y los buscan a ustedes. Si usted me lo dice, yo lo voy a saber. Si usted no me lo dice, valga la redundancia, yo lo voy a ignorar, pero usted se pone a expensas, ¿quién sabe de quién? No es que yo lo conozco hace muchos años. Me disculpan, pero si el pastor no está enterado, ya es un problema. Si el pastor no está enterado y usted no enteró al pastor de tal o cual situación, eso ya es un problema, porque se supone que usted se debe a un pastor y no porque yo sea el pastor. Esto lo aplico para mí y lo aplico para los pastores de la siguiente generación en Iglesia Aliento. Me gustaría que ustedes sean cuidadosos de verdaderamente estar bajo la cobertura de un pastor, porque también esto me gusta decirlo. Estar bajo la cobertura de un pastor de la Iglesia de Dios no significa que el pastor de la Iglesia de Dios es autónomo. No, sobre él tiene otro pastor. Mire esa ventaja. Sobre el pastor local hay un pastor de distrito. Sobre el pastor de distrito hay un pastor de territorio. Sobre el pastor de territorio hay un pastor nacional. Y aún sobre el pastor nacional hay un pastor mundial. Es decir, aquí en la Iglesia de Dios la ventaja que usted tiene es que nadie se puede mover a sus anchas como quiera, sino que todos estamos sujetos bajo autoridad. Entonces, cuidado, hermano, de verdad, cuidado. No es que yo lo conozco hace muchos años, tenga cuidado. ¿Ok? Número uno, comentario número uno. Ahora, la pregunta. Como Iglesia de Dios, nosotros sostenemos y creemos que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. ¿Ok? Sin embargo, hay que reconocer que de los últimos 10 años para acá, 20 años para acá, ha existido una cultura de reinterpretación de las escrituras que nos vienen a decir ahora que muchas cosas de las cuales fuimos enseñados años atrás eran erróneas o que no, o que pertenecieron a su época, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de esas tiene que ver precisamente con la segunda venida o cuándo vamos a ser arrebatados. Y hay teorías, porque ese es el nombre correcto que debe recibir, no es una verdad, no es un principio, es una teoría como tal, que nos viene a decir que nosotros seremos arrebatados antes de la ira. O sea, 3.5 años, 3.5, a la mitad de los 7 años nosotros seremos arrebatados. Haciendo alusión a que en toda la Biblia nosotros vamos a encontrar el carácter de una iglesia padeciendo, sufriente en tribulaciones. La misma palabra nos viene a decir muchas veces que pasaremos por diversas pruebas, que nos hallemos en gozo cuando lleguemos a esas pruebas, cuando haya sufrido por un poco de tiempo. Y esto parece ser que es lo que le da autoridad a los teólogos contemporáneos para decir
que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero no va a pasar por la gran ira. En ese sentido, para tener un entendimiento, y más que un entendimiento, una actitud correcta con el porvenir, ¿cómo deberíamos de interpretar esto? Bueno, yo dije al principio que la señal más grande va a ser la del engaño. Y el único que cambia los tiempos y las formas es el diablo, desde el Génesis. Si hay una verdad y esa verdad está predominando, de alguna manera alguien va a surgir con una nueva hermenéutica y va a decir, hey, hasta un tiempo eso era bueno, pero ahora hay que creer de esta manera. Y la persona que no sea docta, que no esté bien enseñada, va a ser movida fácilmente de su manera de pensar. Si yo acabo Apocalipsis aquí, a mí me gustaría dar un curso de sectas. ¿Ok? También he dado cursos de sectas. Y necesitaríamos entender lo que significa el lavado de cerebro y la forma en que trabaja el diablo para remover los principios que tú tienes para confundirte y presentarte una nueva oferta doctrinal. Entonces, están surgiendo teorías que no son más que intentos de engañar al pueblo de Dios. Y el problema es que esas teorías están surgiendo a través de las redes. Personas que tienen sus propios canales, personas que se dicen ser grandes evangelistas, pero que no tienen mucho tiempo, ni tienen mucha doctrina, tienen carisma, tienen lo que le decimos labia, hacen una labor de convencimiento, pero ahora sí, como dijo usted, hermano, los que tenemos discernimiento, los que conocemos la palabra, enseguida podemos emitir un juicio sobre ellos y decir, hey, este está mal. Y no está mal porque piensa diferente que yo. Está mal porque no está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, debemos tener cuidado. El otro día me mandaron un video sobre un experto en Apocalipsis que hablaba de la teoría del arrebatamiento preira. Me reí. Van Campen es un escritor, es un evangelista que predica que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. De hecho, para que lo vea la iglesia, yo fui enseñado bajo la teoría de Van Campen. A mí me enseñaron en nuestro seminario de la iglesia en México, a mí me enseñaron Van Campen, para que te des una idea de la gravedad del asunto en cuanto a doctrina, en cuanto a teología. Sí, sí. Y Van Campen es mi tribulacionista. Pues hay que tener cuidado y leer bien la Biblia. Ahora. No creo en Van Campen, nada más para que quede claro. Ahora, disculpen por el tiempo, pero voy a ponerle aquí, voy a leerles un mensaje que le escribí a un pastor, amigo mío. Le digo, estimado pastor, buen día. He preparado una conferencia titulada Las 7 crisis futuras, basada en los sellos, trompetas y copas. Cuando gustes, la puedo compartir en la iglesia para su provecho. Tú me dices si agendamos. Porque si el Señor me dio un mensaje, yo tengo que entregarlo. Y a la primera iglesia que se lo prediqué es a esta. ¿Se acuerdan? Me contesta el pastor. Saludos. No me dice. Súper. Bendiciones, hermano Oscar. Ando fuera de casa. En cuanto llegue a casa, platicamos. Llega a su casa y me dice, muy bien, profesor. Dígame el tiempo que dura la conferencia, qué material de apoyo va a necesitar y cuánto van a ser sus honorarios. Hoy hay evangelistas, predicadores que dicen, como soy carismático, te voy a cobrar 2,000 pesos por mensaje.
Pero si lo quieres con milagro, te va a costar 3,000. Sí, hermanos. En el pasado hubieron evangelistas, hay uno bien famoso que se llamó Jorge Raskin, que iba a los eventos y le decían, pastor, ¿quieres una campaña? Muy famoso, evangelista, decían, sí, ok, ¿cómo la quieres? Te va a costar 40,000 pesos, 3 noches. No te encargas de nada, yo te doy publicidad. Traigo mis publicistas. Pero si la quieres con milagro, te va a costar más cara. Si la quieres con sanidad, te va a costar más cara. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay gente que los contrata. Y entonces yo le contesto al pastor le contesto, hola pastor, yo necesito el mayor número de adultos y máximo una hora y que haya un cañón de proyección disponible. Ya la ofrenda se la dejo a la fe. Se la dejo a la fe, hermano. Si me quieres recoger, recógeme. Si me quieres dar, dame. Yo tengo que anunciar el evangelio. Ah, ok, dice. Y sobre el curso de homilética, lo puedo dar en un taller de 2 horas por 4 semanas, por 4 sesiones. Y entonces me dice, muy bien, pastor. Excelente. Profesor, Dios te bendiga. ¿Qué día le acomoda a usted para el curso de homilética? Y otra vez, y sus honorarios. O sea, como que ese pastor de la Iglesia de Dios está acostumbrado a recibir predicadores que tienen precio. ¿Se acuerdan que hay una iglesia que se les llama, se les dice, aprobado a los que se les dicen ser apóstoles y no lo son, los ha sellado mentiroso? Hermanos, quien cobra por predicar el evangelio es un ladrón, es un salteador de caminos. Y mucho cuidado, porque le puede soltar veneno en la predicación. A la iglesia, ¿cuántos de los jóvenes o adolescentes de su iglesia ha escuchado a Irving Nost? Solamente Ismael y acá la hermana y acá. Bueno, uno de sus representantes me contactó hace 2 semanas para decirme si yo lo quería traer. Obviamente no, porque pues predicador no es un comediante, que lamentablemente ya caímos en algún comediante cristiano, lo volvemos automáticamente predicador. Pero yo nomás para sondear le dije, claro, déjame hablarlo con el consejo, que a propósito, hermana Rosalinda, ni siquiera lo he hablado y ni lo voy a hablar, es nomás para tontearlo, ¿va? ¿Cuánto va a cobrar? Tiene una tarifa mínima, como lleva a predicar en otras iglesias, de 2,000 pesos, más viáticos y habitación. Bueno, le digo, déjame checarlo. Obviamente no lo voy a traer, pero nada más para que se vea que es un espíritu que deambula por ahí. Entonces, mucho cuidado, hermanos. 7 veces se repite en cada una de las cartas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A leer la Biblia, a leer la Biblia, a leer la Biblia y más el Apocalipsis, porque tiene que ver con el futuro. Amén. Dios bendiga a los que están en casa. Una pregunta, ¿de parte de quién? Disculpe. Comentaba que cada carta representa un periodo de la iglesia en general. Sí. Y, por ejemplo, íbamos viendo que cada una viene representando en la historia, ¿no? Sí. Estamos en el periodo de De la la iglesia Odisea. de la Odisea, la iglesia Sí. apóstata. En cada una de las cartas encontramos que hay un consejo, una advertencia y una promesa. Pero cada promesa es diferente. ¿Por Sí. qué cada promesa es diferente? Por la condición. Por la condición de la iglesia. Okay, Como para que cobre ánimo. Como para que se apure a restaurar aquellas cosas. Por ejemplo, a la iglesia de la Odisea le dice, hey, compra colirio para que veas. Vístete con unas vestiduras blancas. ¿Ok? Voy a poner tu nombre nuevo.
porque hay una tradición que ahí la explico en las cartas, yo la explico ahí cuando lo vean, de cómo se ganaban un nombre nuevo aquellos que dejaban de ser esclavos o que salían de una cárcel, por ejemplo, etcétera. Pero la identidad, la promesa tiene que ver con la condición de la iglesia. Sí, gracias. Ok, hermanos, es un placer enseñarles. Esto fue el capítulo 2 y 3. En la próxima vamos a ver el capítulo 4 y 5. Léanlo. Léanlo. 4 y 5. Y vamos a comenzar con las cosas que han de ser, el futuro. Muchas gracias. Dejo este lugar con quien. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Y bastante, amén. Bendito sea Dios. Y que lo que aprendamos pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Le damos muchas gracias aquí al maestro y al pastor, porque no le podemos decirle más al hermano Oscar, él tiene títulos. Pero bueno, bendito Dios, que Dios le bendiga, hermano maestro y pastor. Vamos ya, hermanos, a terminar, pero antes vamos a orar por las ofrendas. Una hermana pasará por sus lugares para recoger la ofrenda y vamos a hacer luego despedidos. Nos llevamos un poquito más de tiempo porque la vez pasada fue menos tiempo, pero bueno, estamos dentro del parámetro